Hola, módulo de patología y diagnóstico oral. En esta oportunidad, patología glandular. Generalidades. Haremos un recorrido por las principales patologías glandulares de manera muy general para después en los próximos videos ver el detalle. Pero es importante que conozcan los datos más relevantes de toda esta familia inmensa de patologías. Entonces, comenzamos sabiendo que existen 3 pares de glándulas salivales mayores, muchísimas glándulas salivales menores repartidas por toda la cavidad oral y que en general secretan entre 1,5 a 2 litros de saliva al día, la cual tiene múltiples funciones y permite que el sistema estomatognático, tanto los tejidos blandos como duros, puedan funcionar con normalidad. Sin embargo, en estas glándulas, por diferentes razones, se ven alteraciones, se ven patologías. Y una forma de clasificar estas patologías es a través de estos 6 grupos: patologías de tipo infecciosas, reactivas, metabólicas, traumáticas, enfermedades autoinmunes y enfermedades neoplásicas glandulares. Es importante recalcar que este es un tipo de clasificación. Vamos a ver algunos otros, pero este es el que más usamos. Dentro de esta clasificación de grupos hay subgrupos. Por ejemplo, en las infecciosas están las agudas y las crónicas, dependiendo si son, y también dependen si son virales o bacterianas. En las reactivas tenemos una serie de patologías de este tipo. En las metabólicas tenemos la cialoadenosis, y en las enfermedades autoinmunes principalmente está el síndrome de Sjögren, que es una patología muy importante para la odontología. Entonces, bueno, y finalmente las neoplasias glandulares, que siempre las neoplasias se van a dividir en benignas y malignas. Esta es la gran clasificación que nosotros hacemos de las patologías glandulares y que nos permiten orientarnos, hacernos un esquema mental de dónde está nuestra condición patológica de nuestro paciente. Como dijimos, hay otras formas de clasificar estas patologías glandulares, como por ejemplo esta, en que las dividen en enfermedades glandulares no neoplásicas y aquellas que son neoplásicas. Es importante que recalquemos que en el fondo son las mismas patologías, simplemente están siendo clasificadas de acuerdo a otro punto de vista. Acá las dividen en inflamatorias, no inflamatorias y de crecimiento de masas. Entonces, tenemos las mismas patologías, pero clasificadas de manera según si son de naturaleza inflamatoria o no. Y por último, hay una clasificación bastante más particular que habla de la cialoadenitis como inflamación de glándulas salivales de causa infecciosa y de causa no infecciosa. Y aquí se incluyen a todas las patologías. En fin, son diferentes formas de clasificar. Ahora, dentro de toda la gama de patologías hay algunas más frecuentes. Lejos, por mucho, es el mucosele, ¿cierto? Reacción patológica de las glándulas salivales menores que se van a presentar en labio, en fin. Cialoadenitis bacterianas, en segundo lugar. Y en tercer lugar, aquellas obstructivas dadas por un tapón mucoso o por un tapón calcificado o cialolito. ¿Sí? Eso es lo más común
que ustedes van a encontrar en su clínica. Hay varios métodos de estudios, la cialografía, aun cuando ya no se realiza con tanta frecuencia, pero es un muy buen procedimiento. Pero ahora están las ecografías, las tomografías, los ultrasonidos, las resonancias magnéticas. ¿Ok? Bien, rápidamente. La patología infecciosa tiene una vertiente aguda y crónica, dependiendo de su evolución, y la aguda está dada por elementos virales y bacterianos, y la crónica especialmente por elementos bacterianos. La cianobacteritis viral, ¿cierto?, que es una inflamación glandular, por eso se llama cialodenitis, es de tipo infecciosa y en este caso de tipo viral, o sea, sería una cialoadenitis infecciosa viral, ¿cierto? Es la comúnmente llamada paperas, antiguamente, causadas por este virus, pero que ya no la encontramos con tanta frecuencia debido a los programas de vacunación que han bajado los índices de esta enfermedad, ¿sí? Entonces esta afecta principalmente a los niños y va a generar un aumento bilateral de las parótidas, por eso se llaman paperas o parotiditis. Bien, la cellulitis bacteriana, esto sí lo van a encontrar, esto se presenta principalmente en adultos, es una cialodenitis infecciosa bacteriana que puede ser aguda o crónica y que va a tener supuración, es decir, infección, se va a dar en adultos y especialmente por estáfilos o estreptococos. ¿Sí? Bien. Esta enfermedad va a generar un aumento de volumen, eh, principalmente unilateral, con algún compromiso sistémico producto de esta infección. Y aquí tenemos una imagen donde hay una salida de secreción purulenta que se ha generado en los conductos parotidios, o también puede ser submandibular, en los conductos excretores o a nivel glandular, ¿sí? Por la entrada a través de estos conductos de bacterias y su posterior colonización de estos espacios. Generalmente cuando hay una disminución del flujo salival que permite la entrada. Generalmente la saliva está limpiando los conductos de las bacterias que siempre están entrando, pero cuando hay una disminución del flujo, estas bacterias pueden entrar, colonizar y generar esta infección. ¿Ok? Hay una variante de la parotiditis, de la cialonitis crónica, es la cialonitis crónica recidivante, que también se producen por bacterias, generalmente en parotidas, pero que ocurre en varias oportunidades. ¿Sí? Es una enfermedad de etiología bacteriana, pero desconocida el evento, la causa de por qué se produce con estas recurrencias. ¿Ok? Bien, otra patología, el mucosele. El mucosele es muy, muy común, ¿cierto? Que puede ser por extravasación, en que el contenido salival se extravasa, se sale del conducto por un trauma, el conducto se corta, ¿cierto? Porque por un golpe, una mordida, en fin. Entonces empieza la acumulación de la saliva en el tejido mucoso que empieza a crecer y finalmente se ve en la clínica un aumento de volumen. O también puede ser por retención en una muchísima menor proporción y eso se debe a obstrucción del conducto excretor, generalmente por un tapón mucoso. ¿Sí? Pero esta es la variante por extravasación, es la más común. Y esto se debe a acumulación de este contenido salival con la posterior formación de una cápsula fibrosa y la acumulación de esta saliva que sigue fluyendo desde la glándula porque la glándula sigue estando normal. Simplemente se cortó o se tapó el conducto, pero la glándula sigue funcionando perfectamente. Bien. Histología. Cialolitiasis. La cialolitiasis es
una patología obstructiva, que puede ser provocada por un, un tapón de tejido blando, que sería el tapón mucoso, o también un tapón, una obstrucción por tejido calcificado. Generalmente ocurre que este tapón mucoso finalmente se empieza a calcificar y se transforma en un cialolito. ¿Ok? Puede ocurrir eso. Entonces, vamos a tener esta situación de estas estructuras calcificadas en el exterior del conducto de Wharton o submandibular. Principalmente ocurre en la glándula submandibular. ¿Ok? Y se ven estas estructuras calcificadas. Un 90% en la glándula submaxilar. Y que se pesquisa, aparte de la clínica, a través de imágenes radiográficas. Las radiografías oclusales estrictas para el sector anterior y oblicuas, oclusales oblicuas para el sector posterior. Perfecto. Otra patología que ustedes deben conocer es la cialoadenosis. Recuerden que tenemos ya la cialoadenitis, que es una inflamación de la glándula provocada por un agente viral o bacteriano. Tenemos la cialolitiasis, que es una obstrucción del conducto y que posteriormente provoca alteraciones en la glándula. Y ahora tenemos la cialoadenosis, que es una patología degenerativa que genera aumento de volumen glandular por una acumulación de grasa. Dependiendo de las alteraciones metabólicas que tenga el paciente, porque esta es una patología de tipo metabólica, depende de eso, vamos a tener esta cialoadenosis en problemas de nutrición, en diabetes, en alcohólicos, etc. Cialoadenosis. El síndrome de Sjögren pertenece a la familia de las patologías glandulares de origen autoinmune. Aquí es el sistema inmunológico el que está alterado y va a ir a provocar un ataque a través de la infiltración de linfocitos a nivel glandular que van a provocar el daño en esta estructura. Primero hay una acumulación de linfocitos y que van a generar daño y después hay una disminución del parénquima glandular, una disminución de la función glandular. Entonces se va a producir este síndrome de Sjögren, que es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad autoinmune sistémica y es sistémica porque afecta a todas las glándulas exocrinas, entre ellas las glándulas salivales, pero también están las lagrimales, las sudoríparas, las gástricas, etcétera, etcétera. Entonces es una enfermedad sistémica que abarca todo el cuerpo, pero que va a tener su principal signo en la boca, por la afectación de las glándulas salivales. Por eso es una patología especialmente relevante en el área odontológica, ¿sí? Y que no se le da la importancia necesaria. El odontólogo debería ser el profesional de la salud que más diagnostique síndrome de Sjögren. ¿Por qué? Porque comienza principalmente a nivel oral. En segundo lugar, las glándulas lagrimales, por lo tanto va a tener problemas en los ojos. ¿Ok? Pero la boca es la más afectada. Y aquí tenemos la acumulación de linfocitos a nivel de la glándula que van a generar todo el daño. Finalmente tenemos las patologías neoplásicas, donde como todas las neoplasias se dividen en neoplasias benignas, donde tenemos la mayor cantidad de estas neoplasias, y las malignas, que se presentan en una menor proporción. ¿Ok? Dentro de los tumores benignos está el adenoma pleomorfo, adenoma pleomórfico o pleomorfo, o también llamado tumor mixto, como el principal representante. De hecho, esta es la neoplasia glandular más frecuente de todas, benignas y malignas.
¿Ok? Le sigue el tumor de Warthin. Y en cuanto a las malignas, está el carcinoma mucoepidermoide. Carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoide quístico. Estas son las neoplasias más comunes. Lo más frecuente que ustedes van a conocer es el adenoma pleomorfo, porque corresponde al 50% de todos los tumores de glándulas salivales, el tumor de Warthin y el carcinoma mucoepidermoide. ¿Ok? Eso es lo más común. Entonces, el adenoma pleomorfo se llama así porque es un tumor que presenta gran variación en sus componentes histológicos. Tiene muchas formas, ¿ok? Por eso su nombre. Tiene muchos tipos celulares y tiene muchos tipos de estroma. Entonces se van a generar una combinación de muchos patrones histológicos en este adenoma pleomorfo. ¿Ok? Y con eso hemos visto rápidamente una pasada muy simple por todo lo que es la patología glandular, pasando por las patologías infecciosas, obstructivas, traumáticas, inmunológicas y neoplásicas. ¿Ok? Entonces, simplemente una pasada por todo lo que ustedes van a conocer con más detalle ahora en los próximos videos. Nos vemos.